Entonces nos hicieron el típico ruido como para llamar la atención el Mm, el, y se nos hizo, ajá, un poco raro. Entonces nos acercamos a la choza a ver qué onda, a ver, a lo mejor era el señor, ocupaban algo, no sé. Nos acercamos y vimos algo curioso, ¿Qué fue lo que vieron? porque justo en la pura entrada, o sea, se veía como la patita de un perro que sobresalía de la lona, entonces dijimos, está un perrito aquí acostado, pero se veía chiquito. Entonces levantamos tantito la lona para ver qué ocupaban o por qué nos habían hablado, pero el perro estaba muerto. O sea, como que tenía un tiempecito muerto. A la Tenía madre. como la mitad de de la cara del perro, como ya se veían huesitos. Hola, bienvenidos a un episodio más de El lado oscuro de la pantalla. El día de hoy nos acompaña Alan, es un amigo mío, nos va a contar historias y sucesos paranormales que le hayan pasado en su vida. Alan, ¿Qué tal? Buenas noches. ok, este, ¿qué nos vas a contar esta noche? Pues mira, yo aquí he vivido ya muchos años en Guadalajara y me ha tocado vivir anteriormente en las faldas del Cerro del Cuatro, antes de que estuvieran todos los fraccionamientos nuevos y todo el cotorreo. Entonces era una zona un poquito más rural, por así decirlo. Más campo y todo, ¿verdad? Así es, había muchos establos aquí alrededor, muchas vacas, gente que se dedicaba a este tipo de actividades y le ayudábamos mucho, por ejemplo, nosotros a los señores a ir por las vacas y todo este tipo de cuestiones. Ok, ok, Entonces sí era un poquito diferente a como es ahorita. ok, era como más campestre, digámosle así, la zona. Sí, bastante más. Ok, ¿y qué fue lo que te ocurrió? ¿O qué te pasó pues, en esas zonas? Pues anteriormente, mira, te voy a contar una de las primeras, pues historias, por así decirlo, que nos ocurrió en pues aquí en Guadalajara. Ujú, Resulta que cuando nosotros estábamos pequeños, pues hacíamos lo típico, lo que mencionaba, ir a apoyar al señor con las vacas y todo esto, a buscarlas. ujú. Entonces, en una ocasión, había algunas vacas que se habían separado mucho del grupo, estaban un poquito más lejos y el señor nos ofreció dinero por apoyarlo a traer los animales al establo. Entonces éramos un grupito más o menos de 6 amigos, pero yo llevaba a mi hermano y es un poco más chico. Nosotros no estamos muy grandes, a decir verdad, tenemos aproximadamente unos 12 años, pero él tenía unos 5 años aproximadamente. Entonces nos tocaba cuidarlo. Cuando fuimos a buscar a las dos vacas que quedaban, era una vaca y un becerro, estaban un poco alejados, como te menciono, y estábamos haciendo como caminos con palos, rompiendo un poquito el pasto y esto para poder pasar, porque sí estaba un poquito difícil el acceso a donde se metían los animales. Las vacas estaban Entonces, hacia arriba del cerro, disculpa. sí, o sea, el establo que te menciono estaba más o menos a unos 350 metros de las faldas del cerro. Ah, Y ok, las vacas ok. se fueron todavía más para arriba. Yo creo que estaban a la mitad del cerro aproximadamente. Ok, ok. Entonces, pues para los animales, siendo tan grandes, es fácil para ellos meterse en zonas donde hay hierba alta y todo esto, pero pues para nosotros no, era un poquito difícil porque no alcanzas a ver nada. Sí, sí, te cubre la hierba y pues no sabes qué hay entre la hierba. Exactamente, y por miedo a animales, arañas y este tipo de cuestiones, O pues estábamos hoyos. haciendo un camino con palos para llegar a las vacas.
Y Sí. cuando llegamos directamente con ellas, las regresamos, le estábamos haciendo indicaciones y asustándolas un poco para que se fueran al establo. Una vez que ellas se van, nosotros vamos caminando, pero pues nos regresamos por el mismo camino que hicimos para evitar animales y todo esto. Ok. Aquí, curiosamente, lo que pasa es que cuando venimos de regreso, vimos del lado derecho, donde el pasto todavía está alto, vimos como un animal caminando. No se veía bien el animal, pero se veía como el lomo y pelo, o sea, pelo como grisecito, negro y gris oscuro, pero como muy de la calle, pues. Como un coyote, digamos. Muy mugrosón. No se veía bien, pero se veía el lomo del animal porque estaba caminando entre el pasto alto. Ok. Entonces aquí lo que hicimos dos amigos, se llevaron a mi hermano y se adelantaron, porque como te digo, pues era un niño más chico, y nosotros íbamos caminando despacio, los tres que quedamos hacia atrás, pues para que teníamos la preocupación de que se nos dejara ir, se lanzara el animal contra nosotros y todos corríamos. Entonces, para evitar esto, nosotros los tres que quedamos íbamos caminando, nunca dándole la espalda al animal, íbamos caminando hacia atrás de espaldas, siempre viendo por dónde más o menos venía el animal. Se Ya escucha. cuando, Una pregunta. dime. ¿El animal se escuchaba, hacía algún ruido? Y algo que me llamó mucho la atención. Dices que era pasto alto, pero aún así se veía Uh-huh. el lomo. O sea, Sí, como ¿qué tamaño tú le calculas a ese animal? aquí es algo curioso que pues te vas a dar cuenta ahorita un poquito más adelante en la historia, porque en sí no te podía decir cómo calcular al animal, porque nada más se veía como que caminaba de un lado a otro, pero no hacía ruido, o sea, el ruido que se escuchaba nada más era que estaba pisando la hierba. Ah, ok. Entonces ya cuando mis amigos me confirman que ya sacaron a mi hermano de ese pedazo, ya están cerca del establo, o sea, ya nos gritaron, ya llegamos, ya. Nosotros optamos por darnos la vuelta y ahora sí correr como locos para que no nos alcanzara el animal. O- ok. Sí, lo más Aquí ya cuando razonable. llegamos, sí, pues ya teníamos un palo, pero no creo que un palo nos defienda de un perro. Entonces corrimos, ya llegando al establo con el señor, el dueño del establo, ya le dijimos que estaban las vacas, le dijimos que algo nos estaba persiguiendo. Aquí un dato curioso es que el señor, como le ayudábamos constantemente, nos Ujú. había puesto un tipo columpio, pero con una de las llantas que ya no servían de su tractor. Estamos hablando de una llanta pues grande, una Ah, llanta yo creo que de 1,40 m, más o menos, 1,20 m de altura. Ya colgada, pues ya estaba incluso más alta que nosotros. ok, digamos que estaría como a uno. Colgada Un estará como. 80, yo creo, 1,90 más o menos, y estaba No, sí, alta. sí es grande. Bueno, a donde terminaba la llanta como tal, era como 1,90. Gua- Le quedaba la estatura perfecta del orificio de la llanta como para que nos pudiéramos sentar fácilmente, pero la llanta sí estaba grande. Estaba amarrada con dos mecates de esos muy gruesos a la rama de un árbol, que es un árbol viejo, pero era una rama muy gruesa, entonces sí resistía. Ok, disculpa mi ignorancia, pero Dime. ¿a qué te refieres con mecate? ¿Un tipo de cuerda? Ajá, así se le llamaban a los lazos, por así decirlo antes. Ah, ok. Excelente. Se me Es- quedó mucho la palabra porque el señor así le decía, pásame el mecate, así. sí, son, No son, te estoy albureando, tú tranquila. ah, sí, son palabras que pues se quedan pues de personas que te las Ajá, van como. Sí, entiendo. ¿Y qué sí, pasó? se utilizaban mucho más antes. Pues entonces cuando llegamos con el señor le dijimos que algo nos estaba siguiendo y él nos habló a todos, o sea, como que nos juntó, nos dijo, los acompaño aquí a su casa. Entonces cuando íbamos bajando y habíamos pasado por poquito el establo, el señor, pues sentimos como que cambió su actitud, hasta la respiración lo sentimos como sobresaltado y nos abrazó, nos dijo, no volteen.
Ah, por... Entonces se nos hizo raro el no volteen, y nos abrazó como para que no volteáramos, Les dijo que no pero pues voltean hacia éramos dónde. hacia como el establo, o sea, nada más nos dijo no volteen, pero pues nosotros por lógica dijimos, pues por dónde venía el animal siguiéndonos, más o menos. Ajá. Entonces, como éramos 6, pues no nos alcanzaba a agarrar a todos. Y un amigo y yo alcanzamos a voltear. Ah, Y tú. justamente se vio la silueta de un animal como acercándose al columpio. Y ya cuando nos fijamos bien, él y yo, era un perro. Si era un perro, creímos que era el que nos estaba siguiendo. Todo Ujú. normal, pues dijimos, pues es el perro que nos estaba siguiendo. Pero aquí lo que nos sacó de onda es cuando se recargó en la llanta, porque el perro, estando en 4 patas, recargó la mandíbula, o sea, la barbilla, por así decirlo, ¿El hocico? en donde termina el columpio. En la parte de arriba. Exactamente, O sea que su boca, estando en cuatro patas, estaba a una altura de 1,80 aproximadamente. aproximadamente. O sea que era un perro nonón. Sí, pues ya parecía más caballo que otra cosa. Oh, oh, por Dios. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues total, el señor nos dijo no volteen, no volteen, y las típicas palabras como de señor de pueblo nos decía no vean para allá, es el diablo. Nos siguió llevando como a nuestra casa de cada quien, que está ahí abajito en las faldas del cerro, como te digo, Ujú. y ya nos dejó con nuestros familiares, les platicó a los papás, de que no, los muchachos me estaban ayudando con las vacas, pero se les apareció algo y así, así. Pues los papás no creyeron lo típico, pensaron como que nos estaba asustando nada más el señor. Ujú, como Y pues, es un señor mayor, pues son ah, cosas de ah, ellos. ajá, no tan mayor, si te soy sincero, tenía como yo creo unos 42 años el señor, no estaba tan grande. Ah, ok, ok. Pero sí, más como que dijeron, pues los está asustando, están jugando, les están, no sé, contando historias de terror, algo por el estilo, me imagino que es lo que ellos piensan, pero pues no, la verdad es que nosotros dos de nosotros lo vimos, aparte del señor, y los otros 4 pues no alcanzaron a ver porque el señor estaba tratando de que no voltearan para que no se asustaran. ¿Y el señor les contó en alguna ocasión posterior a eso qué era o qué creía que era? Fíjate que sí le preguntamos posteriormente, pero nunca quiso como hablar de eso, nos decía, no, o sea, no pregunten por esas cosas no son buenas, es nada más ese tipo de respuesta. Sí, o sea, intentaba evitar el tema. Ujú, bastante. Y, Como pues fue por su establo, imagino que no quería también hablar porque a lo mejor pues se asustaba él. Él tenía que seguir viviendo o ahí. trabajando ahí. Ujú, ¿Y tú, en tu opinión personal, qué crees que ujú. era? ¿Qué es lo que tú crees que era esa cosa? ¿O tú crees que el señor ya sabía y no les quiso decir? Fíjate que ya un tiempo después, años, Ajá. cuando empezaron a crear los cotos, que actualmente se llaman terrata aquí arriba, empezaron a tirar árboles, empezaron pues a tener el espacio como para la construcción, a prepararlo. Sí, lo clásico Sí que salieron deforestan y aplanan la zona y todo eso. exactamente al momento de aplanar y todo, el señor del establo lo movieron y todo, pero Ajá. sí aparecieron detrás del establo, como unos 100 metros del establo más o menos, encontraron varios símbolos en piedras, como que hacían reuniones, había veladoras, había cosas así. Entonces a lo mejor tiene que ver con eso. Lo más probable, obviamente. Oh, y eran el establo del señor. No, como a 100 metros, como que fulanos hacían reuniones, se juntaban porque sí se veía como espacio como para una fogata, pero en las piedras en las que ellos se sentaban alrededor como Ajá. que rayaron símbolos en la tierra también, en los árboles también, entonces sí Ajá, había varias cosillas ahí. como que hacían rituales de algún tipo. Ujú. Ok, ok. Y tú una pregunta, Alan, cuando tú viste al perro, ¿qué sentiste? ¿O cómo era el perro? Puede ser un perro, como te digo, el color era como gris oscuro,
Ajá. Se veía, no era como un Doberman, nada así, era más como, se veía como un tipo de Schnauzer, así como, ¿cómo te puedo decir? Como callejero, el pelo así sucio, Ujú. pero pues el tamaño fue lo que sí nos sacó de onda, o sea, sí nos asustó obviamente porque el perro llega caminando, antes de que se acerque al columpio, pues dijimos, ah, ok, es el perro que nos está siguiendo, Sí, o sea, tú lo ves y pero dices, es un cuando se perrote. acerca, ajá, al columpio, vemos las dimensiones y ahí ya, pues no sabíamos cómo explicar qué era eso, porque llega, se recarga y se nos queda viendo fijamente. No se movió, no se arrimó, no nada, o sea, se quedó ahí. Y su mirada se veía normal como un perro, nomás en grandote, se veía diferente. ¿Notaste algo? Pues siento que no es normal el simple hecho de que se nos quedara viendo y no hiciera nada. O sea, no fue una cuestión de 5 o 10 segundos, como te digo, en lo que íbamos bajando las faldas del cerro, fueron fácil unos 5 minutos y el perro se quedó ahí viéndonos fijamente. Ok, ok. No se Entonces sí se most... sentía como, o sea, sí tenemos bastante miedo, obviamente, el señor también estaba muy asustado, se notaba, pero obviamente no era algo normal. Sí, 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 sí entiendo, sí entiendo. ¿Y en algún momento pensaste que se les iba a dejar ir? No, si te soy sincero, no. Desde que se recargó, no tuvo movimientos ni nada. Sí me imaginé que no nos iba a atacar. Pero el hecho de que se les quedara viendo fue lo que los perturbaba, ¿no? Bastante. Ok. A todo esto, ¿tu hermanito dónde estaba? Ah, ya estaba ahí con nosotros. Como te digo, estábamos los 6 ahí juntos. El señor pues nos estaba acompañando a la casa. Simplemente al momento como de con los brazos querernos agarrar a los 6, pues no alcanzaba. Éramos 6. Entonces ellos no alcanzaron a ver al perro y mi amigo Luis y yo, que somos los que no nos alcanzó a agarrar bien el señor, volteamos para el establo y fuimos los que vimos al animal. Ok. ¿Nunca más volvieron a ver o a saber de ese animal? De ese en específico no. Ah, o sea que hubo más animales que vieron. No, un montón de cosas. Como te digo, era cerro y sí había bastantes cosas que pasaban ahí. ¿Qué otro animal les tocó ver o qué otra cosa les tocó vivir ahí? Fíjate que hubo un tiempo cuando estuvo mucho de moda el tema del chupacabras. Estoy Ah, hablando, yo creo que a inicio de los 2000, yo tenía como unos 10 años. También nos tocó en esta zona una semana, más o menos, semana y media. 3 animales murieron de la forma típica, de que en la mañana amanecían, no tenían señales como de que rasguños y todo esto, no había como señales de lucha, nada más aparecían muertos los animales. Fueron un becerro y un puerco y una... ¿y cómo eran los animales que presentaban algo o qué es que fue alguna enfermedad? No, porque sí tenían como tal, nada más como 4 perforaciones. Aquí está curioso porque eran 4 puntos y no necesariamente eran en el cuello, tenían como 4 perforaciones en el cuerpo, no eran todos en el mismo punto en específico. Ajá. este, pero aparecían en la mañana, estaba muerto el animal, el señor estaba como revisando, la gente como estábamos cerca del cerro se acercaba Ajá, para y ver qué había ahí, ocurrido. ajá, ¿Y a ti te tocó ver algo, porque yo había oído historias de eso? uh-huh, Hace no mucho, vi ok, un como pequeño documental en YouTube y decían uh-huh, que los animales que habían sido atacados por ese bicho, o sea, lo que le decían el chupacabras, ese tipo de cosas, ok. que no tenían sangre. ¿A ti te tocó ver, no tenían sangre o sí tenían sangre? No, como tal, pues no, estábamos chicos y no nos acercábamos mucho para saber bien todo,
todo el tema nada más por fuera, era de ibas pasando, te arrimabas, te platicaban lo que alcanzaban a escuchar, los que se habían acercado nada más por curiosidad y no indagábamos mucho el tema. ¿Qué fue lo más cerca que tú pudiste estar de eso? Como tal, yo creo que ¿qué te gusta? Unos 30 metros, donde se ve el cúmulo de gente, se ve la bolita que estaban alrededor del animal, pero yo no me acercaba tanto. ¿Y los adultos qué, qué comentaban? O sea, yo sé que tú eras niño, pero ¿qué lograste oír en ese momento? No más eso que te menciono, de que pues apareció muerto, así, no se veía como que se haya quedado, no se veía como que fuera ataque de perros, ni nada por el estilo. Pero no preguntábamos mucho más, no indagábamos sobre el tema. Ok, ok. No era algo como que les diera mucha importancia en ese momento. Sí, en ese momento no le prestábamos importancia. Ya después dices, si te hubiera arrimado a ver qué onda. Sí, era como, mierda, o sea, fueron cosas que quieras o no, creo que ese suceso, que tengo entendido que fue a nivel global, marcó un antes y un después sobre tipo fenómenos paranormales, ¿no es así? Sí, tengo entendido que fue en varios lugares. No recuerdo bien en qué país se supone que empezó, creo que fue en Costa Rica, algo así. Pero sí, fue en varios lugares distintos. Sí, 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 wow. O sea, y todo eso te pasó ahí. Y dices que pasaron más cosas cuando vivías cerca de, se puede decir, de los silvestre. Así es. ¿Qué otra cosa te pasó Sí, si sí, no fuera fueron mucho? muchas cuestiones. Si no fuera molestia, ¿podrías compartirnos otra historia que te haya pasado ahí, en esa zona? Sí, déjame más o menos acordarme bien Ujú. a detalle porque eran muchas cosillas que en su momento pues no le ponemos tanta atención a los detalles y hasta después sí es cuando analizas que sí debiste poner más atención. Sí, es como que hasta después piensas, oh mierda, incluso pude haber estado en peligro. Sí, Ok, fíjate que es algo muy curioso, pero siempre he oído que dicen mucha gente y en muchas partes mencionan que siempre pasan más fenómenos paranormales cuando la gente está en el campo o en lo silvestre. sí, supongo que es más porque no hay tanta gente alrededor. Y eso como que hay más pauta para que ocurran, ¿no? Aparte estando en el cerro, por así decirlo, pues, te digo, había muchos animales, había mucho terreno donde no había casas y gente podía juntarse a hacer reuniones, como lo que te comento que pasó en el establo. Ujú. Pues sí tenían como el espacio como para hacer las cosas. Sí, además, pues tenían, se puede decir, en aquel entonces no había tanta vigilancia, creo, y menos en aquella zona, supongo. No había nada como tal en el cerro, si te soy sincero, era muy raro que el policía o vieras una patrulla o algo que estuviera dando como una ronda por la zona. Ok. ¿Y qué Pues tal? mira, ahí te va una de la que me estoy acordando. Esta nos Ujú, pasó a un amigo de mí. Mi ujú. amigo, pues lamentablemente ya falleció, Oh, pero fue oh. él el que más, ¿cómo se llama? Más cosas vio. Lo siento mucho, disculpa. No te preocupes. Estaba más o menos en las faldas del cerro, por una zona donde están muy cercanos unos departamentos, Ujú. y había pues dos personas ¿Cuántos que años eran, después de lo del perro fue eso? O sea, ¿qué edad tenías más eso o fue menos? más o menos como unos meses después. No Ah, fue una diferencia tanto de tiempo, casi todo nos pasó entre los 10 a 16 años más o menos, las cuestiones, bueno, las cosas que nos llegaron a pasar. ok, ok. Entonces, en este pedacito, como estaba muy cercano a unos departamentos, lo único que separaba al cerro de la entrada a los departamentos era una reja, la típica rejita de red. Entonces,
los vagabundillos, como pedían mucho comida a la gente que pasaba por aquí, como que se les hizo bien conseguir lonas y todo este tipo de cosas para fabricar como una típica chocita ahí. Ah, como tipo lo que hacen actualmente algunos vagabundos en abajo de los puentes. Exactamente, y aquí como tenían la ventaja de agarrar las lonas, perdón, y todo esto directamente en la red, pues me imagino que se les facilitaba más. Ok, ok. ¿Y qué ocurrió? Entonces, se llevaban ellos muchos, tenían muchos como perros, como que los acompañaban. En su compañía eran dos vagabundos. Se Ujú. escucha un ruido raro, ¿no? Yo no lo escuché. Ok. Entonces, estos vagabundos tenían varios perros, así como unos 6 7. Y esa zona le decían la casa de los perros, porque Ah, pues eran dos vagabundos que tenían muchos perrillos ahí, pero eran muy malhumorados como con los niños que pasaban por ahí cerca. Entonces pedían normalmente comida o dinero a la gente que vivía ahí por los edificios, pero si te acercabas y eras un niño, era el típico de, hey, ¿qué quieres? Lárgate de aquí, ese típico de actitudes con los niños. ujú. Sí, sí, te entiendo. Que era como que se ponen tanto agresivos con los menores, ¿verdad? Así es. Entonces no era muy frecuente que nos acercáramos, pero pues toda la gente era como de, o sea, ahí en la casa de los perros. Entonces fue mucho tiempo lo que esto que te estoy mencionando, cuando recién empezaron fue más o menos cuando nosotros teníamos unos 10 años, poquito más, que te digo que fueron unos mesecitos después de lo del perro. Ujú. Y ya la cuestión que nos pasó, estamos hablando de unos 2 años, poquito más, 2 años y medio más o menos después de que recién hicieron como su choza. Ok. Estábamos jugando fútbol en el cerro, que era pues muy habitual, jugamos fútbol, escondidas y todo. Entonces el balón en un momento se nos fue y cayó cerca de la casa de los perros. Entonces ya estábamos un poco más grandes, pero de todas formas no queríamos como que acercarnos. Mi amigo y yo dijimos, pues vamos los dos. Nos acercamos, pero no vimos a los vagabundos afuera, o sea, los dueños de la casita, por así decirlo. Entonces, cuando nos acercamos a tomar el balón, escuchamos muchos ladridos de perros dentro de la casita, pero como tal ninguno salió. O sea, nosotros teníamos el miedo de que de repente se nos dejaran ir Pues sí, por son estar muchos cerca. perros. Ajá, pero no, en ningún momento pasó. Entonces nos hicieron el típico ruido como para llamar la atención, el ch, ch. Mm, el- Y se nos hizo, un poco raro. Entonces nos acercamos a la choza a ver qué onda, a ver, a lo mejor era el señor, ocupaban algo, no sé. Nos acercamos y vimos algo curioso, ¿Qué fue lo que vieron? porque justo en la pura entrada, o sea, se veía como la patita de un perro que salía, sobresalía de la lona, entonces dijimos, está un perrito aquí acostado, pero se veía chiquito. Entonces levantamos tantito la lona para ver qué ocupaban o por qué nos habían hablado, pero el perro estaba muerto. O sea, como que ya tenía un tiempecito muerto. A la Tenía madre. como la mitad de de la cara del perro como ya se veían huesitos. Oh, Dios. Ok, ok. Entonces pensamos por eso que a lo mejor por eso nos estaban hablando, ocupaban a lo mejor llevar un perro al veterinario o algo. Entonces nos metimos. O sea, tuvieron el valor de meterse. Sí, porque ya se nos hizo raro. Nos metimos y no había gente, o sea, no había nadie. Entonces mi amigo se salió como para ver si había alguien afuera alrededor y yo Ujú. adentro lo único que vi eran cuerpos como de otros 3 perros muertos. Entonces, ¿tú Pero crees estos que los... ya estaban en estado de descomposición. Lo más raro es que nosotros escuchábamos los ladridos adentro de la casa, A la madre. pero no vimos ningún animal vivo como tal. O sea, deja ver si entiendo. Afuera se oían los ladridos como que estaban los perritos ladrando desde adentro. Y adentro Y te también se seguían metiste, oyendo.
y te Ujú, metías y no había nada, solo cadáveres de otros perros. ujú. Pero se seguían escuchando los ladridos. Oh, ok, eso nunca había escuchado en mi vida una historia de perros así, nunca. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué pensaron? Yo en ese rato me asusté, iba a salir obviamente corriendo con mi amigo, pero mi amigo gritó desde afuera. ¿Qué gritó? Me grita que no salga, que había un señor allá afuera. Entonces yo por obvias razones dije, pues déjale, digo que los perros, están aquí tirados, no sé, a lo mejor quiere que lo ayuden, Ajá. pero sí un ruido fuerte, como un disparo. Oh, ¿y qué pasó? Entonces salgo, le digo a mi amigo que qué onda, que qué había pasado, que qué se escuchó, y a lo mejor el balón, no sé, tronó o algo. Ajá. Y me comenta él, eso a mí no me tocó verlo, pero me comenta que había un señor vestido como todo de azul Ajá. y traía un sombrero. Pero curiosamente este señor y le estaba apuntando a él con una arma, me dice, como tipo escopeta, un arma grande. Le estaba apuntando a tu amigo. Ujú. Oh, por Dios. ¿Y qué pasó? Y ¿Quién me e- comenta que le dispara, se escucha el disparo, pero no pasó nada. Y cuando pues él ya llegué yo con él y me dice, no, es que tiraron. Y volteamos y ya no había nadie. Ya no viste, ya no había nadie ahí, no estaba el señor de Sí, azul. exacto. A mí no me tocó verlo, le tocó verlo a él, pero él me dijo, no, sabes que ahí estaba, sentado, me estaba apuntando, disparó, en eso tú te arrimaste y ya no está. Y no solo eso, o Pero lo sea, curioso es que la sí se bala es escuchó. exacto, o sea, escucharon el disparo, tú escuchaste el disparo, Ujú, pero no dañó a tu amigo. exactamente. ¿Y qué pasó? O sea, los perros se siguieron oyendo. Se seguían oyendo, pero nosotros ya agarramos el balón y corrimos. ¿Y, y tú qué crees que haya pasado allí? O sea, ¿crees que Fíjate que ya posterior obviamente le dijimos a los papás todo esto, ellos le dijeron a unos vigilantes y poco después fueron a ver qué había pasado y resulta pues que los perros se habían muerto ya hace tiempecito y quitaron nada más las lonas, como que quitaron todo eso para que no quedara ahí todo, ¿cómo te puedo decir? Pues para como que no se juntara gente a drogarse y cosas así por las lonas y eso. ujú, sí, sí entiendo? Entonces ya quedó toda la zona despejada. Y pero aquí hay algunas cosas que no entiendo bien. ¿Qué pasó con los indigentes que vivían ahí? No sabemos. ¿Qué fue eso que viste? O sea, porque no creo que si un perro hubiera muerto naturalmente, los hubieran seguido escuchando ladrar, ¿no es normal? Ok, ok. Este, ¿y tú qué crees que pasó ahí? ¿Crees que alguien llegó y mató a los indigentes que viven ahí, a los perros? ¿O crees que fue el señor el que los mató y nomás se puede decir que tuvieron esa visión por los perros o algo así? O sea, porque Ajá. realmente me intriga bastante. Fíjate, no sabría decirte como tal qué pudo haber pasado, porque los perros pues, simplemente se veían muertos y los cuerpos ahí. Posiblemente fue por causas naturales o por no tener comida, pero los vagabundos como tal sí nadie supo qué onda. Posiblemente se fueron en algún momento y dejaron ahí los perros y por eso los perros se murieron, pero no sabría decirte. Los, Ahora lo de los ladridos sí está como muy raro. Es algo que nunca ni siquiera había escuchado que a lo mejor se te aparece el fantasma de tu mascota y algo así, pero como que tal, que esté todo el tiempo escuchándose los ladridos y nunca me había tocado hasta que pues lo vivimos nosotros ese día. sí, a mí también nunca había escuchado eso, había escuchado de que se podían a veces oír o cosas así, pero nunca
había oído algo así, y más que tú estando adentro de la casa, vieras a los perros muertos y se seguían escuchando los ladridos. No. Sí, se escuchan los ladridos. Nosotros pensamos que a lo mejor afuera, ponle de la chocita de lonas, a lo mejor había uno que otro perro todavía ahí ladrando, pero no vimos nada. O sea, no vimos ningún animal al momento de salir. Ok. ¿Y los perros estaban amarrados o por qué comentaste que se pudieron haber muerto de hambre? Yo lo vi como tal amarrados, pero no sé si a lo mejor optaron por quedarse ahí, y por no encontrar comida, pues fallecieron. La verdad no sé qué decirte. Ok. Sí entiendo sobre la fidelidad de los perros, pero yo lo que creo que hubieran hecho los perros era ir buscar comida y se regresaban de nuevo ahí a esperar a sus dueños. Pero sí estuvo muy fuerte y muy raro. Y el señor que vieron, le comentaban a los guardias, le comentaban a la gente que vivía ahí, nunca les dijeron quién era, si lo habían visto o algo. Mira, como tal, te digo, a mí no me tocó verlo, le tocó nada más a mi amigo, nada más escuché el ruido como del disparo, pero a mí como tal no me tocó verlo porque yo estaba dentro de la choza en ese momento y mi amigo es el que lo describió como tal, nada más dijo que estaba totalmente vestido de azul, que tenía un sombrero como tipo de copa y que estaba sentado pues en una piedra y tenía un arma, pero pues nada más. Aunque yo no te puedo decir qué onda, porque lamentablemente a mí no me tocó verlo. Sí, pero tú sí escuchaste el disparo. Sí, eso sí escuché el ruido. Y él ya cuando me arrimé me comentó él de qué fue el ruido, pues que le dispararon. Ok. Y bueno, esa historia realmente me sorprendió bastante. ¿Nunca volvieron ustedes a la zona? ¿Qué pasó después de eso? Lo que te mencionaba, quitaron todo, quitaron las lonas y todo, y pues ya quedó siendo parte del cerro, así normal, una parte común y corriente, porque en sí lo único donde estaban los perros y todo eso era porque estaban ahí las lonas y los indigentes, pero una vez que ya vieron que eran puros pues cuerpos de los animales, fueron, los retiraron y retiraron todo lo que estaba ahí. Ok. Muy buena esta historia, Bueno, a mí en lo personal, a mi gusto, me sorprendió bastante, pues, lo que me acabas de contar. Muy interesante realmente. ¿Con tu amigo alguna vez comentaron sobre qué creían que pudo haber sido todo eso? Lo platicamos un tiempo, pero pues nunca pudimos como dar con qué pudo haber pasado ahí. Lo único que mencionábamos era que a lo mejor se habían ido los señores, o sea, los vagabundos se habían ido porque a lo mejor ya no les estaban dando dinero o comida. Y de los animales, pues sí se nos hace un poquito raro, pero pensamos que fue por temas de causa natural, tanto como que ya estaban a lo mejor viejos o pues, de que no estaban comiendo bien. Ok, o sea, la parte del deceso pues se podría explicar un poco, pero lo de los ladridos, eso sí. Sí, eso sí no tengo cómo explicarlo. ¿Sentiste miedo? Sí, muchísimo. ¿Qué fue lo que más te dio miedo? El hecho de ver a los perros muertos y justamente eso, que se escucharon los ladridos. Justo cuando yo iba a salir corriendo, escuché el grito de mi amigo y dije, ok. Ahí como que traté de racionalizar un poco, dije, a lo mejor hay perros afuera. Sí, a lo mejor. Dejaron ir los perros. Ajá, pensaste. Entonces corrí para afuera, pero cuando me dijo no venga, pues yo ya iba saliendo. Ya de repente se escuchó el ruido, pues me asusté, o sea, y como que cerré los ojos y me agaché por el ruido, fue un ruido fuerte, pero luego dije, el balón, a lo mejor tronó el balón, lo mordieron los perros, X o Y, por eso se escuchó eso. Y cuando salí, pues me explicó él qué había pasado y qué había visto. Por el sonido que describes del tronido tan fuerte, suena como que era una arma antigua, ¿no? La que traía. Sí, a lo que él me comenta se veía un arma grande. Se veía, no sé, como un tipo escopeta, como un tipo rifle, a lo que él me comenta. O sea, no era un arma de una mano. Ok.
Cuando sucede el disparo, ¿tú seguiste oyendo a los perros o se callaron en ese momento? Se siguió oyendo, todo el tiempo se seguían oyendo. Incluso cuando ya se fueron corriendo de ahí, o sea, se fueron alejando, se siguieron oyendo. A la distancia se escuchaban poquito, ya cuando nos alejamos algo ya no se escuchaba nada, pero sí se siguieron escuchando todo el tiempo. ¿Ustedes acompañaban a los guardias para quitar todo eso? No dejaban que nadie se acercara. Ah, ok. Entonces, ¿no escuchaste por ahí algún comentario de algún guardia o algo por el estilo? No nos tocó. Sí nos quedamos con la intriga de si a lo mejor ellos habían escuchado, como nosotros, es que fuimos, pero no nos tocó lamentablemente como escuchar nada de la gente que estuvo por los ahí quitando todo esto. Simplemente no nos dejaron acercarnos y retiraron todo. Ok. Y en tu opinión personal, ¿esta es la más fuerte que te ha ocurrido? ¿O ha habido cosas aún más fuertes? Hay una que nos contó un amigo, que también es de los con los que me juntaba de chico. Ah, ok. Pero ya fue más, hace pocos años, no fue hace tanto, estamos hablando de hace unos 6 años, él tenía unos 24 más o menos. Ajá. Él era delegado sindical, como platica, delegado sindical de un partido político, entonces tenía muy seguido fiestecitas y reuniones. Él tenía como la mala costumbre de llegar tarde a su casa. Sí. Entonces su mamá, pues como nos conocía mucho y todo, nos decía, no, es que este mendigo lo entiende y le vale esto, y también a veces nos lo encontramos en la calle y no, es que tú no entiendes, lo típico. Nos la botaneábamos, nosotros todavía le tiramos más carrilla y le decíamos, no lo deje señora, no lo permita, y cosas así. Sí, le echaban más tierra. Sí. Okay. Un día estábamos cenando ahí en su casa, porque pues, la ventaja es que como somos amigos de años, todos los que estábamos aquí, pues nos invitó, estábamos cenando unos taquitos ahí en su casa. Y nos está platicando, no, mañana tengo una reunión, yo creo que voy a llegar a la casa como a las 3, 4 de la mañana, que sabe qué. Y su mamá le dijo, pues yo nada más te digo, que sigue llegando a la hora que quieras, ojalá y no, Dios no quiera, le dijo, pero se te va a andar apareciendo algo por necio. Nah, jefa, no inventes, esas cosas no pasan, y que sabe qué tal. Total, lo vimos hasta una semana después de ese día que cenamos, y nos platicó que, pues, lamentablemente sí pasó, sí le tocó un buen susto. Y ahí te lo voy a contar como nos lo contó él. Ok. Resulta que él tenía un bochito, el típico Volkswagen, un escarabajito, y pues voy a tratar de explicarlo un poco. Ok. En la entrada de su casa es un andador. Al final del andador hay como una arboleda pequeña, es un triángulo donde hay árboles, es un jardín pequeño. Plantas, digamos. Ajá. Y en esa arboleda la usan como cochera, porque es más grandecita al lado izquierdo y es un camino como para entrar al andador. O sea, ahí ponen 2 carros usualmente. Justo en donde pones los carros, caminas unos 10 metros y llegas justo directo a la casa de él. Entonces, él comenta que venía llegando, eran como 3:15 de la mañana, nos platicó más o menos 3:15, 3:20. Llega, venía algo tomado, sí, nos dijo que la verdad tenía tomado, para que pues también sean fuertes y si van a pistear, pues no manejen, preferible. Ok. Llega él, antes de estacionarse, está buscando sus cosas, que no se le quede nada, el celular, unos papeles que necesitaba, y comenta que justo enfrente el bocho se dio cuenta porque pues estaban las luces encendidas, estaban las altas, y vio como una sombra que pasó frente de ellas. Entonces volteó hacia el frente y nos comenta que pasó alguien, se iba caminando alguien. ¿Adentro de su casa? Se veía como, no, afuera, te digo, estaba cerca ya estaba por estacionarse, pero antes de meter como tal el carro, tiene que abrir la cerca.
No había cerca. Es como te digo, lo ponen a un lado de la arboleda, entonces no hay cerca como tal. Es un espacio grande, pero antes de meterlo, estaba viendo que no se le olvide nada en el carro. Entonces comenta que pasa ahí enfrente de él y voltea, porque pues por la hora le preocupaba un poquito que a lo mejor lo quisieran asaltar o algo. Sí, es que ya a las 3 y algo de la mañana. Y ve curiosamente a alguien de traje. Él nos menciona que se veía muy pachuco. Sí, o sea, traje, pantalón grandecito, un sombrero medio largo, tipo los que usaba la máscara, así de este tipo pachuco. Okay. Pero negro. Entonces dice, pues este fulano también a lo mejor viene de una fiesta, va para su casa, no le prestó importancia, siguió buscando sus cosas adentro del carro, pero dice que da unos pasos el fulano y se detiene de repente. ¿Da unos pasos hacia dónde? Está dando hacia la izquierda. Ajá. Por ejemplo, pues por donde bajas tú del carro, del lado izquierdo. Ajá. Él siguió caminando y se queda parado, como unos 3 metros del carro. Le estaba dando la espalda. Ok. Pero se quedó parado, totalmente parado. Entonces aquí mi amigo se llama Jorge, dice que sí se sacó de donde dijo, híjole, pues es pachucón, quien quita y sí me vaya a querer hacer algo, me vaya a querer robar algo. Sí, que lo quiera asaltar. Entonces, y que ya estaba como esperándolo así. Sí, entonces dijo, ¿sabes qué? Lo veo tantito para ver si ocupa algo o algo, abrió tantito la puerta, ya había agarrado sus cosas, y comenta que le preguntó, o sea, todavía no se paró totalmente, él simplemente abrió un poquito la puerta, y le dijo lo típico, buenas noches, y como para romper el hielo, buenas noches. Para ver más o menos las intenciones, supongo. Ajá. Entonces me comenta que no le contesta. Él se empieza a levantar poquito del asiento. Le dice, ¿ya tardezó, no, carnal? Y comenta que no le contesta. Pero ahí te va. Que comienza a voltear despacio hacia él. Entonces aquí Jorge, en vez de pararse por completo, se vuelve a sentar en el carro porque se le hizo raro. Y dijo, pues mejor me meto al carro y si quiere hacerme algo me voy, o sea, me voy en el carro. Acelero. Ajá. Entonces se sienta, cierra la puerta y ve que comienza a voltear. Nos comenta que de repente al final voltea y aquí lo que nos platica sí nos asustó, sí nos puso la piel chinita. Nos dice que no era una persona, o sea, la cara no era una persona. ¿Qué era? Voltea, tenía, o sea, a lo que nos describe él, era una cara alargada, muy muy similar a la de un caballo. Una cara alargada, pero o sea, no tenía el hocico abajo como el caballo, o sea, tenía la boca, los ojos, todo de frente como de una persona, pero simplemente la cara estaba muy alargada y era una cara oscura. ¿Similar a lo que le dicen la mujer cara de caballo? No, raro, es como una máscara, un tipo máscara de tiki, alargada. Algo así. Okay. Pero negra. ¿Y qué hizo tu amigo? Dice que se le bajó lo borracho. Sí. Dice que luego se le quitó lo borracho y que no sabía qué hacer. Se quedó quieto. Dice que se quedó, puso la frente en el, ¿cómo se llama? En el volante, volteando hacia abajo. Y nada más como de reojo veía la silueta. Entonces él dijo así como de, ahorita se va. ¿Y por qué no aceleró? ¿Por qué no metió reversa? La verdad me imagino que no sabía qué hacer en ese momento. O a lo mejor incluso pensó, estoy muy borracho, estoy viendo cosas, o sea... Nada más nos platica, o sea, nos comenta eso, pone su frente en el volante. Sí, y de reojo veía. Dice que de reojo veía porque tenía miedo que se acercara. Estaba como intentando ignorarlo, se podría decir. Sí, como ahorita se ve. Entonces, él
Nos comenta que duró ahí como 10 minutos más o menos, sin moverse. ¿Y no te comentó cómo tenía los ojos? A lo que nos describe, que tenía los ojos grandes, se le veían unos ojos como color naranja. Tenía, lo que sí nos comenta que nos da un poquito de cosa es que tenía la lengua de fuera y era una lengua larga. ¡Ah, la madre! Entonces era una cara negra, o sea, la piel era negra y era larga. Más o menos le llegaba como hasta la altura del pecho, del pectoral. Ok. ¿Y estaba viéndolo fijamente? Sí. ¡Ah, mierda! ¿Y qué pasó? Entonces él se queda ahí como 10 minutos, dice ahorita se va, y que no, que entonces le entró todavía más miedo porque dijo, si se me acerca, ¿qué voy a hacer? Si me quiere abrir la puerta, ¿qué onda? Entonces dice que él optó, lo que se le hizo mejor es, se agarró sus cosas y empezó a salirse, pero dándole la espalda. ¿Sí me entiendes? O sea, como que con el trasero empujando la puerta. Sí, era como, si no lo veo, no me va a atacar. Exactamente. Oh, mierda. Entonces, que empieza a salirse así, rápido. Cuando se sale por fin del carro, cierra la puerta y corre a su casa, que está a unos 10, 15 metros. Corre, pero que les empezó a gritar, jefa, abra la puerta. Entonces que los vecinos, pues, se sacaron de onda. Ajá, se empezaron a asomar, su mamá se asomó y todo. Y que comentan vecinos que sí vieron a alguien correr. ¿Atrás de él? No, hacia otro lado. Como que esa cosa. Sí estaba ahí, o sea, no nomás lo vio él y corrió. Sí, cuando vio que se asomaban los vecinos, pues fue como, me voy. Le comentan, oye, te quiso asaltar ese fulano y esto, y él ya les platicó, no, es que no era una persona, era este. Tu mamá le dijo, pues la típica. Te lo dije. Te dije, cabrón, no haces caso, pero ahí andas, y desde esa vez, ya lo más tarde que llegaba a su casa, antes de irse a vivir a otro lado él, llegaba un 10:30, 11. Ya lo invitaban a eventos y todo, y dice, no, tengo que ir en mi casa, y se regresaba temprano. No, más vale, ¿no? Sí, no, pues a mí no me tocó ver algo así, pero nomás cuando nos lo describió, lo vimos que se ponía pálido, se le erizaban los pelitos del brazo y todo, o sea, se ponía blanco, y se escuchaba el miedo cuando nos lo describía, así de que es que se quedó ahí parado, y esa madre tiene una lengua muy grande de fuera, y se me quedaba viendo directo, y yo no sabía qué hacer. Es que se nota, cuando una persona siente miedo al contar algo, se nota, es algo que se transmite, no sé cómo explicarlo. Sí, incluso como tú dices, el hecho de no decir, prendo el carro, me voy en reversa, algo, no, como que el miedo lo dejó congelado un rato. ¿Y fue aquí en Guadalajara donde vio eso? Sí. ¿También fue para la zona del cerro ese que mencionas? ¿O fue...? Sí, justo, todo está, es que literal son más o menos unos 6, 7 andadores los que dan así literal al pie del cerro. Ahorita ya no está como tal cerro, ya es un coto, lo que te decía, se llama Terra Alta, se divide creo que en Alto Sur, y esto que te estoy mencionando está justo enfrente de una placita que se llama, creo que Placita Terra Alta, algo así, está una horrera, hay mucha gente que la ha de conocer. Sí, ya está más civilizado. Se llama la calle, como tal, donde pasó esto, pero sí, literal fue aquí. Qué historia tan buena también, y realmente la descripción de lo que dicen que vio nunca la había oído. De hecho, voy a intentar investigar un poco sobre eso que vio tu amigo, porque sí, no lo había oído. Yo había oído lo del clásico de la mujer cara de caballo y ese tipo de cosas que son algo pues más común, o de un cerdo, creo que también se aparece a gente que toma y va a tocar una flauta o algo así, tengo entendido. Al abuelo de un amigo nos platicó que él lo correteó hace unos años. Ese cerdo. Pero... ese cómo estuvo, a ver, cuenta. Mira, nos la contó así como muy rápido, no es como que sería tan larga. Ajá. Nos comenta que esto fue en el centro de Guadalajara. Él se iba mucho a las cantinas con amigos. ¿De qué años estamos hablando?
Uy, no, yo creo que estamos hablando de unos, ¿qué te gusta? 60 años más o menos, incluso el señor ya falleció. 60 años, o sea, de Sí, los... ya un rato, 60, un poquito más. Como de los años 60 precisamente. Ándale, más o menos, yo creo, por ahí. Ok, Entonces, él se iba mucho a tomar allá. Al centro. Se regresaba en bici, ajá, les gustaba regresarse en bici. Pues ya estaba más tranquilo el tráfico, a lo que nos comentan, era muy común andar en bici. Entonces, ellos se iban, tomaban y se regresaban en bici. Entonces, nos comentan que su abuela de ellos siempre les decía, la típica, allá se les va a aparecer el diablo y no sé qué tanto, y así. Sí. Y le decían, no estoy dando lata, y lo típico. Sí, algo muy clásico de las abuelitas. Sí, nos comentan que se quedan tomando y jugando baraja, lo típico. Tarde, comentan que eran como 2 de la mañana. Disculpa, dijeron, no, pues ya disculpa un poquito, Dime, pero te oyes un poquito entrecortado. No sé si puedes checar tu micrófono. Se te oye un poquito. Si ya está escuchándose mejor. Ya se escucha mejor, disculpa. No te preocupes. Entonces nos comentan que eran más o menos las 2 de la mañana, un poquito más. Y dijeron, pues ya vámonos. Y uno de broma le dijo al otro, vámonos, porque ya ves que luego se nos va a aparecer el diablo. Ok, en mofa. Ellos venían que riéndose, se fueron a las bicis y comentan que empezaron a escuchar como que algo los estaba siguiendo. Ellos empezaron a oír como de un caballo, comentan, las pezuñas. Siguiendo. Ajá, pero dicen que más pequeño, o sea, no se veía tan grande el animal. No le prestaron atención, dicen que como estaban en el centro pensaron que a lo mejor eran de los de las carretas, como era noche. Las famosas calandrias, ¿verdad? Las calandrias, ya ves que antes no estaba tan penado este cotorreo. Entonces pensaron que era a lo mejor alguien que se quedó muy tarde, X o Y situación. No le prestaron atención, ellos siguen en su plática. Hasta que vieron una risa, comentan que escucharon una risa, pero de una voz muy, muy como grave. Como de un señor ya grande. Y voltearon porque pensaron que a lo mejor era el fulano de las calandrias y dijeron, este loco que trae. O que está hablando o algo. Y comentan que vieron un como cerdo, algo grande, de color negro, pero a lo que ellos comentan que tenía como los ojos rojos. Y que los correteó. Y estamos hablando a lo que ellos comentan más o menos de donde está, yo creo que Revolución, más o menos, poquito adelante, el Monte de Piedad. Ajá. No sé si ubicas. Okay. Más o menos de ahí los correteó supuestamente hasta más o menos el Agua Azul. ¿Cuántos metros o kilómetros tú crees que fue eso? Estoy como sacando la cuenta en cuadras, porque la verdad es que de kilómetros no te sabría decir, pero yo creo que sí son unas 6 cuadras, pero estamos hablando de cuadras de estas que les llaman panteras, cuadras grandes, más todo a la cuadra del Agua Azul, el parque ya ves que sí es muy grande. Entonces, ¿tú calculas como cada cuadra unos 500 metros? Ponle cada cuadra. No, pero ponle que yo creo que sí fue como más de 1 kilómetro, poquito más de 1 kilómetro que los corretearon. Lo siguió durante más de 1 kilómetro. El puerco más resistente que he conocido. Pero, total, nos comentan pues que sí, que los correteó hasta el Agua Azul y se metieron justamente al parque por un agujero, o sea, como ya ves que las rejas del Agua Azul son de metal, pero hay muchos espacios como que ya están doblados y todo. Comentan que se metieron como en uno de estos espacios que ya estaba maltratada la reja y se escondieron ahí. Y nada más comentan que escucharon como las pezuñas que sí corrieron por ahí, por donde estaban, pero y curiosamente se escuchaban risas. O sea, como si el cerdo fuera corriendo y riéndose al mismo tiempo. Ajá, que todo el tiempo que los estuvo correteando, cuando les pasó por un lado, que ellos estaban escondidos, son risas.
pero que sí se escucharon las risas que se fueron alejando y ya no lo vieron, pues. Okay. Pero dicen que se quedaron ellos como todavía media hora después de que dejaron de escuchar todo, ahí en el agua azul, así como agarrando la onda de, no manches, ¿qué pasó? Procesando pues todo lo que ha pasado. Exactamente, que ya agarraron las bicis y pues que se regresaron a su casa y ya platicaron lo que pasó. Y también les tocó la típica de ándale, no entiende, que sabe que andas jugando baraja en la noche y eso es del diablo y lo típico, el típico regaño. ¿Y por qué se les ocurrió meterse allí? ¿No les dio miedo que pues los siguiera? O sea, que se hubiera metido también al parque. Y yo pienso que ahí sí hubiera sido más peligroso, en mi opinión personal. Fíjate, a lo que nos comentaron ellos que se metieron ahí, ajá, justamente porque no creían que el animal se pudiera meter, porque ocupabas como tal pues los brazos para agarrarte y meterte. Ah, okay. Un animal como se podría decir, no se podría meter. Se podría decir que la estaba en la parte alta, la parte por donde se metieron. Sí, o sea, la reja estaba un poquito abierta y saltaron, sí se puede decir como, que ajá, exactamente. Ok, no, entonces dejaron las vistas afuera, entonces. Sí, y el animal dicen que pues por afuera pasó cosas, se escucharon las pezuñas, escuchó la risa y ellos estaban escondidos, pero ya no lo vieron. Sí, ya no se asomaron a ver porque pues tenían miedo que los vieran. Que duraron un rato ahí sentados. Comentan que como media hora, ellos sintieron que pasó como media hora y ya como que dijimos, vamos a ver y ya vámonos. Muy buena historia también. Entonces parece ser que hace más años era cuando había más actividad, ¿no? Aquí en Guadalajara. Bueno, aquí por donde yo vivo, antes sí había varias como leyenditas y todo esto. Una de las típicas que sí me tocó escuchar, pero o sea, no es como algo vivido, tan increíble. Ajá, decían justamente como eran las faldas del cerro. La entrada del cerro era un caminito grande como para que las camionetas de los señores del establo subieran. Decían que por ahí en la madrugada bajaba la carreta de la muerte, decían, así le decían los abuelos. Y que si ponías atención en la madrugada podías escuchar, y si nos llegó a tocar a algunos amigos y a mí en las madrugadas que se escuchaban como caballos y sí se escuchaba como cadenas. Nunca nos asomamos, nunca nada, pero sí se escuchaba. No sé si has escuchado, hay una leyenda. Creo que le nombran la Santa Procesión o algo así. Mi abuelita, creo que me contó que hace mucho, cuando ella era, pues, joven, le tocó oír eso. Hace cuenta que se oía en la madrugada, precisamente, como si mucha gente fuera rezando, pues fue una marcha, y se escuchaban cadenas y como una marcha grande, se veía como si fuera gente, no se veían murmullos, solo pasos, cadenas, y dicen, según la leyenda, que si tú te asomas o la ves, tú te mueres. En ese mismo momento o al día siguiente falleces y tú formas parte de la Santa Procesión, o sea, tu espíritu queda como atrapado y vas a formar parte de esa procesión. Nunca lo había escuchado. Sí, está muy interesante. En otra ocasión, si gustas, te cuento bien. Déjame la vuelvo a leer porque también a mí me interesó cuando me contó eso. Me puse a investigar. Ella no sabía cómo se llamaba y yo di con el nombre y di con lo que era esa cosa. Y es fíjate que lo interesante es que esta cosa viene desde España. También en España ocurre eso. Es un fenómeno grande. Sí, pero no sé si donde se oía antes eran los pueblos. No sé si en Guadalajara llegó a escucharse, pero mi abuelita vivía en una población y ahí es donde le tocó a ella pues escuchar eso.
Ok, no, fíjate, a mí no me había tocado escucharla como tal. La que era aquí era la carretera, lo que se escuchaba como tal eran caballos. Caballos, sí se escuchaba el caballo, el relincho, se escuchaban los cascos que le llaman del caballo corriendo y se escuchaban como cadenas. Pero, o sea, no era como que durara mucho tiempo, nomás se escuchaba que corría, pasaba por aquí la calle y ya de repente se escuchaba al minuto, a los 45 segundos. Ok. No, acá era una, pues como dice su nombre, una procesión. Y no sé cuánto tardaba en pasar, pero se supone que cuando pasara eso, pues no tenías que asomarte. O sea, cerrabas puerta, ventana y no te asomabas. Ok, qué fuerte. Sí, pues es de las cosas que dicen que pasaban mucho antes. Ok, pues Alan, ¿alguna otra historia más que quisieras contar ya para cerrar el episodio? Fíjate que ahorita no recuerdo algún otro evento que nos haya tocado. Estos son como los que tenemos más marcados en la memoria, por así decirlo. Ah, ok. Pero muy interesantes sus Pero historias. no me tocó algo más hasta el momento. Que sí soy mucho así como de, sí duré un tiempo, me llama mucho este tipo de temas, como tipo exploraciones urbanas y hacer y todo esto, pero no me ha tocado nada tan fuerte. Ok, pues muchas gracias. Y la verdad es que tus historias me encantaron. En especial la de los perros fue una de las que más me impactó porque es diferente. Porque hay muchas historias de apariciones o de que la gente ha visto esto o aquello. O la de perros grandes que se ven o así. Sí son fuertes, pero el hecho de estar en una parte donde hay perros muertos y que los escuches ladrar, nunca lo he oído en mi vida, insisto. Y eso que yo soy fanático de los podcasts de terror, pero nunca había escuchado eso. Y ojalá Realmente, y nunca te toque escucharlo en persona, que la verdad está muy cañón. ok. Pues muchas gracias, Alan, por tu participación. ¿Quieres dejar tus redes sociales o algo? No te preocupes, no soy mucho de estar en las redes, para que te miento, pero Ajá. esperamos ahí luego estar aquí al pendiente y pues luego contarles otras historias. Ok, pues muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Si quieren que vuelva Alan a contar una historia, pues dan like y comenten. Y pues no hay más que decirte que realmente tus historias me encantaron. Y pues muchísimas gracias, Alan, por haber venido. No, gracias por la invitación. Ok. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Me despido. Hasta la próxima.